Tezcoca y Quetzalcóatl hicieron bajar del cielo a la señora de la tierra. Era un monstruo grandioso, lleno de ojos y bocas en todas sus coyunturas. En cada articulación de sus miembros tenía una boca, y con sus bocas sin número mordía, cual muerden las bestias. El mundo está lleno de agua cuyo origen nadie sabe. Por el agua iba y venía el monstruo de la tierra. Cuando la vieron los dioses uno a otro se dijeron: es necesario darle a la tierra su forma. Entonces se transformaron en dos enormes serpientes. La primera asió al gran monstruo de la tierra desde su mano derecha hasta su pie izquierdo, en tanto que la otra serpiente en que el otro dios se había mudado la trababa desde su mano izquierda hasta su pie derecho. Una vez que la han enlazado, la aprietan, la estrechan, la oprimen, con tal empuje y violencia que al fin en dos partes se rompe. Suben la parte inferior y de ella hacen el cielo. Bajan la parte superior y de ella forman la tierra. Los demás dioses veían y se llenaban de vergüenza al pensar que ellos mismos nada semejante habían podido hacer. Entonces, para resarcir a la señora de la tierra del daño enorme que los dioses le habían hecho, bajaron todos los demás a consolarla y darle dones. En recompensa le dieron que de sus carnes saliera cuanto el hombre necesita para sustentarse y vivir sobre el mundo. Hicieron que sus cabellos se mudaran en hierbas, árboles y flores. Su piel quedó convertida en la grama de sus prados y en las flores que la esmaltan. Sus ojos se transformaron en cuevas pequeñas, pozos y fuentes. Su boca en cuevas enormes, su nariz en montes y valles. Esta es aquella diosa que llora alguna vez por la noche, anhelando comer corazones de hombres, y no quiere quedar en silencio en tanto que no se los dan, y no quiere producir frutos si no es regada con sangre humana.